uno más poderoso que yo. Es el mensaje que recibiremos a través de nuestro hermano Rolando González, basado en Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 22. Que sea de gran bendición. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y Verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? haced pues Frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, hermanos. Bueno, pues esta es una historia que vamos a ver. Hace 2020 años aproximadamente sucedió esto. Pero vamos a ver un poquito más el trasfondo de eso, de dónde viene. Allá en la eternidad, en donde no existía la creación, nada de lo que hay existía. Solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el único Dios verdadero. El único Dios verdadero que tiene 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre el Padre y el Hijo, allá en la eternidad, junto con el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo para poder hacer un plan de salvación de aquellos que iban a pecar cuando iba a venir la creación. A este plan que hizo el Padre y el Hijo se le llama pacto de redención. Es un acuerdo en donde el Padre y el Hijo iban a ser
un plan para rescatar a aquellos que iban a pecar. Y el Padre iba a planear perfectamente cómo rescatar a los hombres, de qué manera rescatarlos. Y lo que el Padre planeó es lo que nosotros estamos viendo ahora, es lo que va a suceder. Y el Hijo, en ese pacto de redención, allá en la eternidad, se puso de acuerdo con el Padre. Dijo: sí, Padre, tú haces el plan y yo voy a bajar y voy a tomar una naturaleza humana en el vientre de María y yo voy a cumplir el plan que tú estás haciendo, que tú estás programando. A esto se le llama el pacto de redención, que empieza en la eternidad y termina hasta el día del juicio, ¿sí? Después vemos que el Señor hace también la creación. Viene ya la creación, y se fue en la eternidad del pacto. Después viene en el pacto, es parte del decreto, es parte de lo que Dios está planeando, no solamente la salvación, sino está planeando cómo va a ser toda la humanidad, cómo va a ser el universo, cómo va a estar formado, cómo va a estar desarrollándose. Y Dios, que es todopoderoso, decreta todo lo que va a pasar, decreta todo lo que va a suceder, tanto en los planetas, como en los hombres, como en los átomos, todo. Dios tiene control absoluto de todo. Entonces, una vez que Él tiene ya decretado todo, viene la creación. Ya todos hemos visto en Génesis, ¿verdad?, cómo en los 6 días el Señor crea el universo, crea la tierra, y en el 6º día crea al hombre, ¿sí? Una vez que crea al hombre, el Señor tiene con el hombre una maravilla, ¿no? Adán es creado con una santidad perfecta, con una justicia perfecta y con una obediencia y un libre albedrío perfecto, que tiene la capacidad para obedecer a Dios. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Ya estás creado, ahora yo te voy a poner en un huerto del Edén que yo he preparado para ti, y del huerto del Edén te voy a dar un trabajo, cuídalo y guárdalo. Adán ya tenía trabajo antes de pecar. Una vez que Adán tiene el huerto, el Señor le dice: ¿sabes qué? También quiero que te administres la tierra con mi dirección y bajo mi poder. Y para eso te voy a dar autoridad sobre toda la tierra, sobre todos los animales, y tú y yo vamos tú vas a gobernar la tierra con mi mandato, con mi palabra, con lo que yo te digo. Nada más una cosa es importante: voy a hacer un arreglo contigo y te lo impongo, un pacto que se llama pacto de vida o pacto de obras. Mira, ya estás aquí en el huerto, ya le pusiste nombre a los animales, ya te traje a Eva, estás disfrutando de ella, ya tienes hijos, etcétera, etcétera. Ahora lo que quiero que hagas es que este árbol que está aquí, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer de ese árbol. Puedes comer de todos, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. ¿Por qué? Porque este árbol tiene un conocimiento que no quiero que tú escuches. Tú solamente debes de escuchar las palabras que yo te digo. Este árbol no lo toques, no comas de él. ¿Está bien? Sí, Señor, está bien. Yo solamente voy a escuchar tu palabra y voy a administrar la tierra dirigido por ti y voy a estar perfectamente. Bueno, pero le dice: pero te falta una parte. Como este pacto, si tú no me obedeces, vas a atacar mi santidad. Yo soy un Dios santísimo que no permito que ninguna mancha venga sobre mi santidad. Entonces, si tú haces desobediencia de este pacto, yo te voy a mandar un castigo, te lo advierto, te voy a castigar. Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Ya sabemos lo que pasó. Satanás sedujo a Eva, Eva trae y le da el fruto a Adán, y Adán no fue engañado. Él sabía perfectamente por su libre albedrío qué debería de hacer, y él prefiere comer de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de ¿qué? De estar escuchando la palabra de Dios. Tan pronto como eso sucede, Dios inmediatamente le aplica la sentencia de muerte, y Adán se separa de Dios. Y tan se separa de Dios que vemos en la Escritura que él va y se esconde. Ya no quiere saber nada de Dios. Aquella mente brillante, aquella santidad, aquella obediencia que tenía, se corrompe completamente. Se corrompe. La mente de Adán queda sumida en la ignorancia, ya no quiere saber de Dios. Pero no solamente eso, él empieza a morir. Empiezan sus días a morir y empieza a envejecer. Aproximadamente 900 y tantos años, pero va a morir. Y después de muerto va a venir el día del juicio para su alma. Esa fue la condenación a la cual Dios le dijo que va a pasar.
Bueno, pero ¿qué hace Dios? Ya habíamos visto que hace su plan de redención en la eternidad y que había dicho que con su Hijo iba a ser el plan para poder salvar a la humanidad. Entonces viene y entonces ya una vez que Adán pecó, le dice llama a él llama a Adán. Adán no lo busca, él es el que lo llama, le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán se esconde y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una promesa. La promesa que te voy a dar es que tú no quisiste cumplir el pacto de obras, el pacto de vida, pero en el futuro una mujer que no va a tener relación con un hombre, va a tener un hijo. Y ese hijo que va a venir, ese hijo le va a aplastar la cabeza a Satanás y va a matar al que te quitó el reino, pero también él va a morir porque va a ser mordido por la serpiente, va a derramar su sangre. Entonces Adán, el Señor, una vez que lo llama, hace que él nazca de nuevo, pone fe y arrepentimiento en él y dice, sí, Señor, yo creo que lo que tú dices es verdad, que en el futuro va a venir ese hijo de la mujer que va a hacer lo que yo no voy a hacer, y además lo va a hacer gratuitamente. Yo ya no voy a tener que hacer nada, solamente voy a tener que confiar y voy a esperar en que él venga. Y le dice Dios, perfecto. Y esos tres pactos son los que usted al leer la Biblia los va a encontrar y va a encontrar la razón de por qué se escribe la Biblia. El pacto de redención, el pacto de obras o vida y el pacto de gracia que va a venir a ejecutar el Hijo Jesucristo, ¿no? Y después en todo el devenir del Antiguo Testamento, todos los profetas empiezan a hablar de este pacto. Pero antes de salir y que los eche Dios fuera, le dice a Adán, ¿sabes qué? Para que no se te olvide que va a venir aquel y que va a derramar la sangre, te voy a pedir que cada que cometas un pecado, mira, aquí yo maté un cordero y derramé la sangre, y la sangre de ese cordero me la vas a presentar como recuerdo y como señal del que va a venir. Así es que cada que peques vas a tener que hacer un sacrificio para poder yo ver la sangre y ver que tú te acuerdas del cordero y entonces yo perdonarte tus pecados. Está muy bien. Y entonces Adán empieza a hacer sacrificios. Cuando comete pecado y viene y se acuerda del cordero y presenta un sacrificio y dice, Señor, mira, me acuerdo de aquel que va a venir y aquí está la sangre que representa al que va a venir. Entonces él lo hace así, y también después Abel, y después también Lot. Todos ellos tienen en su mente bien claro este principio del pacto de gracia, que en el futuro va a venir uno. Entonces, Noé, cuando sale del arca, también hace un sacrificio. Abraham también hace sacrificios, ¿sí? Y todos hacen sacrificios, ¿por qué? Porque estaban esperando al que había de venir, y con fe en él sus pecados eran salvados. No el sacrificio que hacían era el que salvaba, sino el símbolo de lo que representaba aquel. Y por fe, ellos esperaban por fe al que había de venir y eran salvos. Nosotros esperamos en aquel que ya vino, pero que por fe nos salva también, ¿sí? Y entonces se viene todo el devenir de los profetas. Dios les dice cómo va a venir Jesucristo y se va abriendo el panorama de la imagen de Jesucristo. Con Isaías, él dice, mira, nos es dado un niño nos es nacido y será llamado príncipe, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios va a poner sobre él el pecado y él va a venir, mas él herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y quiso Dios cargar los pecados de nosotros en él. Entonces, ahí se viene el devenir de la profecía, y después el último profeta que viene es Malaquías. Malaquías empieza a hablar y empieza a decir que en el futuro va a venir Cristo, ¿no? Y Malaquías, después de Malaquías hay 400 años de silencio. Dios no vuelve a hablar. Toda la gente está en expectativa, ¿qué va a pasar? Todo el pueblo esperaba aquel Mesías, todo el pueblo esperaba aquel que iba a venir y que los iba a salvar. Se había distorsionado un poco la cosa, pero todo el mundo esperaba eso. Y ahora vamos a ver aquí a nuestros versículos que tenemos aquí, cómo es que este pacto de redención ahora va a empezar a ejecutarse. Y todos sabemos cómo empieza, ¿verdad? Ya leímos Lucas 1, Lucas 2 muchas veces. Sabemos que en Lucas 1, el Señor, Lucas prepara todo de una manera tan ordenada que va a dar cómo es la historia, cómo sucedieron las cosas. De tal manera que dice que en los días, más o menos en el año 2 o 3
de Jesucristo, o en el año 0. Zacarías es un sacerdote que está trabajando en el templo y que le toca, por suerte, una cosa. Quiero que veamos una cosa. Todas las cosas se van a desarrollar, no fortuitamente, no por casualidad, sino que de aquí a aquí empieza vamos a ver aquí empieza la creación y aquí termina. Y todo lo que está aquí ya fue decretado por Dios, todo lo que va a pasar. Aquí está la creación. Nosotros estamos aquí, ¿sí? Y aquí estaba aquí Adán y aquí está Jesucristo. Entonces, todas las cosas van a pasar conforme a lo planeado. Esto todavía no sucede, solamente está en los planes de Dios. Pero la providencia de Dios va a hacer que todas las cosas pasen a su tiempo exactamente, en la providencia de Dios, ¿no? Entonces, aquí en la providencia de Dios vemos que Dios va a cumplir su plan de redención. Y vamos a ver el versículo 1, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte, por favor. ¿Cuál cita? 3.1. Fuerte. ¿El 3? El 3.1. Ahí, quédense por favor en Lucas 3.1. Ahí vamos a ver esto, ¿no? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licinias tetrarca de Abilinia. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo que lo que está diciendo aquí Lucas no es una fantasía, no es una historia, no es una fábula, es historia. Historia con lugares especiales. La historia, hermanos, no nada más son dichos del pasado. La historia es como una tela que está perfectamente intrincada. Es como esta parte, ¿no? Esta parte de aquí es aluminio, es fierro, tiene moléculas de aluminio, tiene moléculas de fierro, tiene moléculas de oración, y aquí está una historia de lo que va a ser esto, pero todo esto está preparado por Dios. Todo esto está preparado por Dios y Dios está dando manifestación de lo que pasó en aquel tiempo. Y está hablando de las personas que iban a estar en aquel tiempo. Es como un gran escenario, como un gran teatro. Y Dios va sacando a los actores para que se dé el plan que Él tenía determinado. Y aquí vemos que primeramente saca el comentario de Tiberio César. Tiberio César fue el segundo emperador romano en el imperio romano. Y este emperador empezó a gobernar en Roma en el año aproximadamente 14 hasta el año 33 o 35 de Cristo. Este fue un hombre despiadado y por supuesto todos eran despiadados. Y era un hombre, además de esto, muy depravado porque le tenía miedo a estar gobernando y después se fue a la isla de Capri y ahí hizo un montón de cosas. Bueno, pero es una cosa, ¿sí? Pero también vamos al lugar de Judea. Allí en Judea, en Israel, está Poncio Pilatos, está Herodes, está su hermano Felipe y está Licinias. Todos estos son actores que el Señor llama al escenario. Al escenario para poder ejecutar su plan que ya tenía. Era necesario que todos estos estuvieran, ¿no? Pero también en Israel estaba, en el versículo 2 dice, estaban los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás. Anás fue puesto más o menos en el año 6 por un romano, y después otro romano lo destituye y le da a Caifás, le da el sumo sacerdote. Fíjense cómo se corrompieron las cosas, que los sacerdotes por generaciones se iban pasando el sacerdocio que ya estaba establecido en la ley de Moisés, ¿no? Y aquí no, aquí los romanos son los que lo ponen. Estaban totalmente corrompidos, pero ahí está Anás y Caifás. Ahora, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que ellos estuvieran ahí? Era necesario para poder desarrollar el plan que Dios tenía, ¿no? Y después dice que después de estos 400 años, en donde no hay silencio, allá en Belén se aparece Juan, se aparece un ángel a Zacarías en el templo y dice, vas a tener un hijo. Si tus oraciones han sido escuchadas, vas a tener un hijo. Y Juan le dice, bueno, ¿yo cómo voy a hacer un hijo? Pues si ya soy viejo. ¿No me crees? Yo soy Gabriel, Dios me mandó.
Dios después de 400 años me está mandando para que tú escuches. ¿Sí? Cuando esto sucede, le dice, mira, vas a tener un hijo, y después por no creer se queda mudo y viene Juan. Juan significa Dios es misericordioso. Y Juan después, aquí dice, déjenme leer un poquito de lo que dice acerca de Juan. En Lucas 1:13 del 17 dice, no le cambien ahí, yo se los voy a leer, ¿sí? Dice, pero el ángel de Zacarías le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos y de los rebeldes a la prudencia, al arrepentimiento de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 6 meses después, este mismo ángel va con María, ¿sí? Y ahí con María le da el anuncio que va a tener a un hijo. Este hijo le va a poner por nombre Jesús, porque Él es el Salvador, Él va a venir a salvar. Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Como Jesús, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando el ángel le dice a María, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo soy virgen, ¿cómo va a ser esto? No tengas cuidado, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? En el plan de la segunda persona de la Trinidad baja del cielo, como dice Filipenses 2, ¿no? Dice, ¿cómo dice Filipenses 2? Déjenme acordar, más en el versículo 5, dice que el Señor, no estimando el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. ¿Qué es lo que está pasando? El Verbo, el Espíritu, la segunda persona de la Trinidad, que no se puede ver, que es un Espíritu, tiene que tomar una forma humana para poder ejecutar la obediencia que Adán no pudo cumplir, y para poder recibir el castigo que Adán tenía que recibir, y todos los pecadores. Entonces, esta segunda persona de la Trinidad baja a la tierra, y allí en el vientre de María, el Espíritu Santo produce un óvulo humano en el vientre de María, y ese óvulo humano, sin necesidad de la participación del hombre, por la creación que Dios tiene, así como creó el Espíritu Santo en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se revolvía y estaba creando la tierra. Así hay esta creación ahora. El óvulo de Jesucristo humano es creado por el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Es el Padre de Jesús, ¿sí? Y entonces ahí el Señor Jesús, cuando eso sucede, hay una proclama tremenda. El cielo está contentísimo. Después de 400 años se da algo que venía a cambiar la historia de la humanidad. Algo que venía a dar cumplimiento de aquellos que estuvieron esperando a Él. Ya venía, ya estaba aquí, ya estaba en gestación, ya era un ser vivo que estaba creciendo. Y entonces el Espíritu de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Él les avisa a los pastores, ¿verdad? Oye, fíjate que allá en Belén ya nació un niño, y este niño es el Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasa? Los ángeles, a lo mejor nosotros ya no nos impresionamos con las películas que vemos ahora, pero debió haber sido algo impresionante. En la noche ver a los ángeles que vienen y cantan alegorías y cantan alabanzas, porque acaba de nacer, acaba de hacerse hombre, el Hijo de Dios. Y aquí está entre nosotros. Sí, este Hijo de Dios Jesucristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza completamente divina, que es el Verbo, y una naturaleza humana. Pero el Verbo iba a utilizar
junto con la naturaleza humana, todo, sí, iba a dar a conocer al Padre, iba a dar a conocer todas las cosas y el plan que el Padre tenía. Así es que cuando Cristo hablaba, el que hablaba era el Verbo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que he oído del Padre, eso es lo que yo he dicho, ¿sí? Yo no vengo a hacer mi voluntad como hombre, yo hago la voluntad del que me está enviando para hacer esa voluntad. Bueno, pues aquí vemos todos estos acontecimientos en el capítulo 1 y el capítulo 2, y después de 30 años es cuando sucede esto. El Señor Jesucristo ya tiene 30 años, Tiberio tiene 15 años ya de haber gobernado, y empezamos a ver a Juan. Ahí después, que fíjense cómo es el Señor. El Señor no va con las personas capacitadas, con las personas que tienen intelecto, con las personas que tienen poder, con las personas que... Va al desierto, en donde Juan desde niño fue preparado para caminar en el desierto y con la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios se manifiesta y habla por primera vez, después de 400 años, habla con Juan. Y le dice, el versículo 2 dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué le dijo Dios? Le expuso todas las profecías que se hablaban de él. Tú ve, porque tú eres el profeta, tú vas a abrir camino, tú vas a aplanar, tú vas a decir que mi hijo va a venir y vas a preparar que él venga, ¿sí? ¿Y qué vemos en el versículo 3? Juan inmediatamente fue, pero se fue por el desierto y fue, dice, por toda la región contigua al Jordán, siempre cerca del Jordán, bautizando en el Jordán. ¿Y qué iba? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, los hombres tenían que venir y confesar sus pecados delante de Juan. Decir, ¿sabes qué? Yo he matado, yo he abusado, yo he hecho todos los pecados que han ofendido a Dios y estoy arrepentido, me siento mal. Entonces Juan los bautizaba. El bautismo significa arrepentimiento y confesión de pecados, ¿sí? Y mucha gente entendió esas cosas, mucha gente, como ahora hay muchos que conocen de Cristo, por ejemplo, entre algunas personas católicas conocen a Cristo y se sienten cargados cuando pecan y confiesan sus pecados, ¿sí? Y se bautizan, pero el bautismo no los salva. Es la salvación. Aquí también ese bautismo de Juan no lo salva, pero es necesario porque ese bautismo nos llama al arrepentimiento, aún como cristianos, ¿sí? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que voy por la vida pensando en todas las informaciones que tiene mi cosmovisión de mi alma, voy pensando, voy haciendo lo malo, yo soy lo más importante, y cuando viene el Espíritu Santo de Dios, me llama como llama a Adán, me hace nacer de nuevo, tengo una nueva naturaleza y empiezo a cambiar de manera de pensar. Ya no voy a pensar, que ahora tengo la posibilidad de pensar de una forma diferente, porque ya nací de nuevo. Una vez que ya nací de nuevo, el Señor pone en mí arrepentimiento y fe. ¿Y cómo sabemos que el Señor pone en mí arrepentimiento? Dice Pablo cuando llega a Pedro, cuando llega a Jerusalén y les dice, oigan, ¿saben qué? Que fuimos a los gentiles y allá hubo un tal Cornelio que Dios le habló y se arrepintió y él ahora es cristiano. Y dicen los apóstoles, de manera que Dios les ha dado el arrepentimiento, lo mismo que a nosotros. Entonces ellos también están arrepentidos. Es necesario para que Cristo venga a nosotros, primero ser llamados, primero haber nacido de nuevo y después tener fe y arrepentimiento, para que con la fe, cuando sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces Él nos va a bautizar, pero nos va a bautizar en Espíritu, ¿sí? Entonces ese es el punto. Y aquí Juan va y dice todo esto del arrepentimiento. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿Sí? Prepara el camino del Señor. Aunque una voz
de los profetas anteriores, tales como Isaías, se encuentra para hacer y para anunciar la consumación del pacto de redención, ¿sí? En su cumplimiento. Pero era necesario que hubiera siempre alguien que dijera esto. Y Juan el Bautista es el que viene a decir como último profeta que ya está aquí, que ya viene aquí, que ya nació, que ya se acerca. Primero los ángeles lo anuncian y después Zacarías lo anuncia también como su hijo, cómo va a ser. Y ahora ya Juan va a anunciar al que va a venir. Está preparando a toda la gente y anunciarles al que va a venir, ¿sí? Así es que dice ahí el camino es una metáfora para los corazones humanos que deben prepararse por medio del arrepentimiento. Preparar el camino. ¿Cómo prepara el camino? Tienes que preparar tu camino para que te arrepientas. Si tú no tienes una vida arrepentida y sigues haciendo y no has sido cambiado y no has nacido de nuevo, ¿sabes qué? No puedes recibir a Cristo. Tiene que haber arrepentimiento de nosotros, pero ese arrepentimiento no es que yo lo quiera. Ese arrepentimiento es producto de una nueva naturaleza, de una nueva forma de pensar, de un nuevo sentimiento. Ya no soy la misma persona, ya me siento mal. Pedro lo dice a veces de una forma media fuerte. Dice, los que estaban con nosotros y salieron de nosotros, esos no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y luego dice una cosa terrible, porque la puerca lavada vuelve al cielo y el perro al vómito. ¿Por qué una puerca, aunque esté lavada por fuera y que diga, ya me arrepentí, por qué vuelve al cielo? Porque no cambió de naturaleza. Su naturaleza lo va a llevar todavía a cometer pecado, a cometer en la suciedad, a dar en la suciedad, a revolcarse. Pero si esa puerca tiene una naturaleza distinta, por ejemplo, de un gato, pues ya no se va a sentir a gusto ahí. Así pasa con nosotros, hermano. Así pasa con nosotros. Tenemos que tener arrepentimiento, ¿sí? Entonces, así debemos de preparar el camino del Señor. Dice el versículo 5. Todo valle que se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. El Señor es todopoderoso. No hay nada que impida que Él pueda detenerse. Él va a allanar todo, va a allanar nuestros corazones, va a quitar la porquería, va a quitar todo. Para Él no hay imposible. Él va a preparar todas las cosas para que nosotros no vivamos vidas torcidas, sino vivamos vidas que ahora debemos vivir junto con Él, ¿sí? Versículo 6. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí está anunciando algo que le había dicho a Abraham. En tu simiente todas las familias de la tierra serán benditas, ¿sí? Aquí está diciendo Dios, está diciendo la Escritura, que todo el mundo va a ver a Dios. Ahora o en el día del juicio, pero todo el mundo lo va a ver. Versículo 7. Y decía a las multitudes, vamos a ver, léanlo ustedes por favor. ¿Qué dice el versículo 7? Léanlo en coro por favor. Todos. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Muy bien. Para poder, muchos de los fariseos y de los saduceos, cuando oyeron que Juan estaba bautizando en el Jordán para perdón de pecados, ellos venían y querían bautizarse, pero sin arrepentimiento. Sí, porque ellos decían, bueno, pues es que nosotros no necesitamos del arrepentimiento, dicen. Y cuando él los vio, dijo, ¿saben qué? Ustedes son una bola de víboras, son víboras. Y ese de víboras no solamente es de ellos. Mientras nosotros no estamos arrepentidos y no somos llamados de nuevo, vivimos como víboras. El pecado nos ha afectado de una forma tremenda. Y si alguien duda de eso, pues vea Romanos 3, del 10 al 8, ¿no? En donde dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado, debajo de nuestras lenguas hay veneno de serpientes, estamos muertos en delitos y pecados, no podemos por nuestra propia naturaleza caída
buscar a Dios. Mentira, mentira que una persona diga, yo sí busqué a Dios, tú no. Mentira, nadie puede buscar a Dios. Nadie puede decir, yo busqué a Dios porque Él me iluminó, yo soy bueno. Y aquí hay un problema muy fuerte, a eso se les llama arminianos. Muchas de esas gentes piensan que ellos tienen que esforzarse para buscar a Dios, y que ellos tienen a Dios porque ellos tuvieron un esfuerzo que los demás no tienen. Pero un muerto espiritualmente está muerto. Un muerto no tiene actividad espiritual. Un muerto está espiritualmente totalmente destruido. No tiene absolutamente nada. Y ahí lo vemos en Romanos, ¿sí? Para eso estaba viniendo el Señor Jesús, para rescatar a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, ¿sí? Muy bien. Y después vamos en el versículo 7, ya lo vimos, que todos estamos. Y luego dice en el versículo 8, ¿qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no conocéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Ajá. En la costumbre de los judíos, ¿saben qué? Los judíos solamente bautizaban a los gentiles. No bautizaban, ellos no se bautizaban, solamente bautizaban a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Y como soy hijo de Abraham, estoy exento de la culpa y estoy exento de nada. Y además las promesas de Abraham ya son para mí también. Yo voy a tener la salvación. Y por eso le dice, raza de víboras, arrepiéntanse. Es necesario que ellos también vengan al arrepentimiento. Y esto es muy común ahora en nuestros tiempos, porque hay gente que dice, pues yo también soy igual que los judíos. Yo soy hijo de familia cristiana. Nací en un hogar cristiano. Así es que yo soy cristiano de nacimiento. Y piensan que por ser cristianos de nacimiento ya tienen la salvación ganada. Por eso ves que mucha gente dice, pues ¿para qué voy a la iglesia? Para que yo ya soy cristiano. Ya como cristiano, ya Cristo pagó por mí. Ya Cristo murió por mí, yo estoy viviendo bien. Yo no necesito arrepentirme, ya Él pagó por mis pecados, ¿de qué me voy a arrepentir? Si los confieso, Él ya me perdonó, así es que ya soy cristiano. Pues no, es necesario primeramente el arrepentimiento para recibir a Cristo, pero también es necesario el arrepentimiento para la vida diaria, para la vida diaria. Me tengo que arrepentir continuamente, ¿sí? ¿En qué versículo? Vamos a leer el versículo 8, ¿ya lo leímos? Bueno, entonces, hacer frutos dignos del arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo decir que una persona es cristiana si yo no puedo ver su fe? Sí puedo verlo. Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Cómo se comporta? ¿Qué amor tiene hacia Cristo? ¿Qué obediente es hacia Cristo? ¿Cómo está la palabra en su boca? ¿Cómo Él insiste en vivir y una y otra vez en la dependencia absoluta de Cristo? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, era necesario todas estas cosas, ¿no? Y estas personas que se sienten que son salvados, y los judíos sobre todo que se creían hijos de Abraham, no digan que son hijos, porque Dios puede levantar hijos hasta estos gentiles que son como piedras. ¿Sí? Vamos al versículo siguiente, vamos a leer todos. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos, ¿no? Okay. Para despertar un poquito. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Les dice, ya les está diciendo, ¿saben qué? Que tienen que arrepentirse para tener una relación con Cristo. Tienen que preparar su corazón para tener esa relación con Cristo. Pero si ustedes son necios y no quieren arrepentirse, déjenme decirles una cosa. Ustedes están en un peligro inminente de muerte. Porque si ustedes se mueren en este momento, o mañana o después, dice la Escritura, establecido está que el hombre muera una vez para siempre y después el juicio. Así es que les advierte, esta advertencia es para ellos. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, que no se arrepiente, que no cambia de manera de pensar,
Ahora, ¿por qué me tengo que arrepentir si viviendo como soy está bien suave, ¿no? Nos decía una hermana, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Ya no puedo ir a las fiestas, ya no me puedo emborrachar, ya no puedo hacer cosas, no puedo decir malas palabras. Es que, hermanos, cuando uno viene con Cristo, uno tiene que vivir vidas santas. Uno tiene que vivir vidas arrepentidas. No podemos caminar con Cristo con vidas pecadoras. No podemos, ¿sí? Y nos advierte a través de Juan, el hacha está lista. Mucho cuidado, porque el día del juicio ya está listo. Y si ustedes no se ponen con cuidado en esta advertencia, pueden morir en el día menos esperado y entonces el juicio. Entonces, hermanos, aquí Juan les está diciendo a los fariseos, necesitan arrepentirse. Ya el hacha está puesta y luego dice, se corta y se echa en el fuego. Esto de que se corta y se echa en el fuego está hablando del día del juicio. ¿Qué va a pasar el día del juicio? El día del juicio muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Y sean echados al lago de fuego. O sea, no solamente las palabras son las que salvan al hombre. La fe en Cristo, y la fe en Cristo da resultados. El Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Pero no para guardar los mandamientos para salvación, sino que tú me amas, ya estás en el reino de los cielos, ya estás caminando conmigo, arrepiéntate y obedéceme. Y obedéceme, ¿sí? Muy bien. Y cuando el Señor les dice eso, el Espíritu Santo empieza a hacer su función. ¿Se acuerdan en el pacto de redención? El Padre planea la salvación, el Hijo ahora va a venir a ejecutar ese plan de salvación y el Espíritu Santo ya está actuando en la gente, preparando los corazones. ¿Qué dice el versículo 10, hermano? Y la gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arrepentirme? ¿Qué tengo que hacer? Ya empiezan a tener esa sensación de la nueva naturaleza, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? Ya cometí pecado, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo a poco voy a seguir viviendo aquí? ¿Y qué le responde Juan? En el 11. Todos, ¿no? Todos juntos. En el 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene 2 túnicas, pues no sea codicioso, ¿no? Si yo tengo 2 doble ropa y veo uno que no tiene ropa, por lo menos que puedo hacer es darle. Y luego más si es mi hermano, ¿sí? Más si es mi hermano. Si yo veo a alguien que tiene carencia de conocer a Cristo, está haciendo lo que Juan, yo le voy a enseñar de Cristo. Y si tiene hambre espiritual, pues le voy a enseñar. Entonces, damos frutos dignos de arrepentimiento. Y muchos de ellos, después lo vemos en Hechos, como dice cuando estaban todos juntos allá en el templo, que ninguno carecía de nada, porque Bernabé vendió su casa para ponerla a los pies de los apóstoles para que no faltara nada. Esa es una evidencia de cómo una persona ha nacido de nuevo, cómo se ha arrepentido. Entonces, oye, vendió una casa y esa casa se la dio a los apóstoles, ¿saben qué? Repártala en todos los pobres. Y dice que no había carencia de ninguno de ellos. Entonces, a esto es a lo que está llamando Juan, ¿sí? Y luego, ¿qué dice en el versículo 12? Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¡Ay! Los publicanos son los cobradores de impuestos. En Israel, los publicanos era gente que decía, no, yo tengo que hacer lana. Además, yo pienso que de ahí salió el dicho ese, que el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y iban con los procónsules y decían, oye, ¿sabes qué? Yo te cobro los impuestos de los que van a entrar aquí a la ciudad y de los que van a salir, y de ahí agarro para mis salarios. Órale, pues. Entonces los publicanos estaban de acuerdo con los romanos y venían y decían, ¿sabes qué? Pues por entrar aquí son 2 dracmas, pero como vienes con otra persona te voy a cobrar 4. ¿Y se acuerdan del Señor Jesucristo? Cuando le dice, iba a entrar a la ciudad y le preguntan el impuesto, y le pregunta al discípulo, oye,
¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Nosotros que somos ciudadanos o los extranjeros? No, pues los extranjeros. Bueno, pues para que no haya problemas, en el plan de Dios, vete al lago, lanza el anzuelo, vas a cazar un pescado y vas a sacar 2 dracmas y las das por los impuestos. ¿Por qué pasó esto? Porque Él conoce el plan y conoce lo que va a suceder y Él hace que sucedan las cosas. ¿Sí? Así es que aquí está, bueno, pues vienen estos publicanos, después vemos más adelante que Cristo llamaba a los publicanos, a Mateo, ¿verdad? A Mateo. Y comía con ellos, muy bien. Y después vámonos al versículo 12. El 13. Al 13, perdón. ¿Qué les decía? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ajá, o sea, no te hagas rico haciendo extorsión, ¿no? O no dejando, es como ahora traes tu kilo de tus frutos y que cosechaste y dices, ¿sabes qué? Traes muchos dátiles, pero para poder pasar me vas a tener que dar el 20% de las ganancias. Es lo que pasa ahora en la central de abajo, Sí. con los intermediarios, ¿no? Bueno, vamos al versículo 14, ¿qué dice? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así preparaba Juan el corazón de la gente que iba a recibir a Cristo, que iba a venir a recibir a Cristo. No hagas extorsión, tú eres poderoso y con el poder que tienes, extorsionas a la gente. Confórmate con el dinero que tienes, no tienes que estar haciendo presión sobre la gente para quitarle su dinero, ¿no? Y que te paran y que te dicen, te pasaste un alto. No, yo no me pasé, pues no le haces, aquí está tu multa. Y es más, te voy a meter al corralón y son 1,500 pesos por meterte al corralón. Y te espantan y dices, ay, soy cristiano, pero no quiero ir al corralón. Sí. Entonces, así eran los soldados. Y después en el versículo siguiente, ¿qué dice, hermano? El 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ajá. ¿Cómo estaba el pueblo al ver todas estas cosas? Cómo la gente empezaba a arrepentirse y decían, este tiene un poder especial. ¿No será este el Cristo? ¿No será aquel que estamos esperando y que anunció Moisés allá en el Génesis 3:15 de que iba a venir? ¿No será este? ¿Y qué dice Juan en el versículo 16? Está maravilloso. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué maravilla es esto! Viene uno que es más poderoso que yo. Más poderoso que yo. ¿Sí? Es tan poderoso, es tan poderoso. Una de las cosas en la cultura israelí es que se usaban sandalias. Y cuando llegaban a la casa, había gente de la más bajo nivel entre los esclavos, que son los que desataban las sandalias de los jefes. Un discípulo de un maestro no se le exigía desatar las sandalias, como Juan, sino al más bajo. Y Juan se pone a ese nivel. Juan se pone a ese nivel. Dice, yo soy de lo más bajo. Yo no tengo poder alguno. Yo no soy nadie. Yo solamente les vengo a decir a aquel que viene. Y el que viene es mucho más poderoso que yo. Él es poderoso para cambiar las vidas. Él es poderoso porque Él va a venir a cumplir el pacto de redención y darnos vida a todos los que hemos estado esperando en Él. Él es el poderoso, Él es el grandioso, Él es el Dios hecho carne. Todos ellos dicen esto, ¿no? Así es que aquí estamos con la entrada, y en el año 30 en el año 30 de nuestra era, aquí vemos cómo es anunciado Jesucristo. 30 años antes vimos cómo los ángeles lo anuncian y ahora vemos cómo es anunciado Cristo aquí por Juan. Pero Dios manda primero a Juan como un vocero. Lo manda y decir, voy a avisar que mi hijo viene. Prepara a la gente, prepara los corazones que se arrepientan. No puede haber salvación si no se arrepienten. Y hermanos, esto es una realidad. Si usted vive vidas no arrepentidas y cree que es cristiano, se está engañando. Se está engañando.
El verdadero cristiano está arrepentido. El verdadero cristiano que quiere caminar con Cristo, le da vergüenza cuando peca, le da vergüenza caminar con su Señor y le dice: Señor, ya pequé, perdóname Señor, hice esto, y se avergüenza, se siente mal y pide perdón y se arrepiente. Esa es la caridad. Es necesario vivir vidas arrepentidas. No podemos vivir igual, ¿sí? Porque aquí está uno que es más poderoso, que nos va a quitar todo el pecado, va a cambiar toda nuestra vida para poder vivir con Él, ¿sí? ¿Y qué dice aquí en el versículo 17? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En aquel tiempo los campesinos agarraban el trigo y la paja y agarraban el bielgo y lo aventaban cuando había aire. El viento se llevaba la paja y el trigo caía. Entonces había una separación. Después agarraban la paja y la metían ¿a dónde? Y la quemaban. Esto es un anuncio de lo que va a hacer el Señor en el día del juicio. Él vino a llamarte a ti, a llamarme a mí, para ser parte de su trigo, para estar en sus graneros, para estar con Él. Por eso el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y es una advertencia para llamar al arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, vas a ser como la paja, vas a ser echado al fuego. Abre tus ojos, ten cuidado cómo vives. Les está diciendo, ¿sí? Muy bien, versículo siguiente, vamos a leerlo entre todos, ¿sí? Todos 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Muy bien, así es que Él les decía muchas palabras para que se arrepintieran. Inclusive Juan no solamente se la dio a los pobres, el ministerio fue tan fuerte que fue hasta con los poderosos. Y le dijo a Herodes: ¿sabes qué? Que estás pecando, estás mal, arrepiéntete porque el peligro viene sobre ti, el fuego está preparado para ti. ¿Cómo es posible que estás casado con la esposa de tu hermano? No quiero ir. Métanlo a la casa. Sí. Yo espero y ruego a Dios que todos los que estamos aquí podamos escuchar lo que Juan nos dice. Que no seamos como Herodes, ¿eh? Versículo 21, vamos a leerlo todos, ¿sí? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús fue bautizado. ¿Por qué Jesús fue bautizado si no tenía que arrepentirse? Porque como representante de los pecadores, Él tenía que cumplir todos los pasos por los que pecadores tienen que pasar en arrepentimiento. Él no tenía que arrepentirse, pero Él dio muestras como humano de que había que arrepentirse, aunque Él no tenía que arrepentirse. Y va y toma el bautismo del arrepentimiento en sustitución de aquellos. Que van a ser llamados. Y aquí está lo más maravilloso de todo, y con eso vamos a cerrar. Vamos a leerlo todos en voz alta, ¿sí? Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo estas cosas? ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo. En forma corporal. Descendió. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo en forma corporal. ¿Por qué tenía que ser en forma corporal? Porque como es un espíritu, no se ve. Entonces tenía que bajar en forma de paloma, que representaba la pureza, que representaba la mansedumbre entre los judíos, ¿no? Entonces baja el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sellando con todo lo que Él está haciendo. ¿Quién es el que está ahí parado? ¿Quién es el que está ahí parado? El anunciado por Juan, el todopoderoso, el que es más poderoso que todos. Pero aquí, ¿qué dice aquí? Descendía el Espíritu Santo, ahí estaba el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. ¿Y qué dice aquí? Y vino una voz. Vino una voz del cielo. ¿Quién es el que está hablando? El Padre. El Padre desde los cielos está hablando. ¿Y a quién se está refiriendo?
A su Hijo Jesucristo. A su A Hijo Jesucristo, al que acaba de salir del bautismo y dice, este es mi Hijo, no le busquen más. Este es el que va a traer salvación. Este es el que va a empezar a cumplir el plan de redención que yo preparé. Este es el que ustedes tienen puesto a sus ojos. Este es el que no deben de perder de vista. Este es el Dios viviente. Este es la segunda persona de la Trinidad. Es el que va a estar entre ustedes. Por eso los apóstoles decían, y vimos su gloria como del unigénito. Cuando veían a Cristo, veían la gloria. Y Felipe le dice, oye Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y te estoy hablando con la palabra de Dios. El Espíritu habla a través de mí y todavía me dices, muéstranos al Padre. Y el Padre dice, este es el Hijo. Y ese es el que tenemos que tener puestos los ojos siempre, hermanos. Es el que tenemos que estar viendo siempre porque camina con nosotros. Nosotros nos movemos en Él. Él es omnipresente y siempre nos vamos a mover en Él. Y no hay lugar que haya para poder escondernos de Él. Si fuera al desierto, ahí estás tú. Si fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Si bajara al sepulcro, ahí estás tú. Dios es omnipresente en espíritu, el Padre y el Hijo. Es omnipresente. Nosotros nos movemos en Él, como dice en el libro de los Hechos, como si fuera un pececito que se mueve en el mar. Así nos movemos para acá y aquí está Cristo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está Dios, porque es Espíritu y todo lo llena, y como todo lo llena, también Él va haciendo que nuestra vida, proveyendo lo que está preparado para nosotros, y es algo maravilloso. Este es mi Hijo, y este Hijo viene a cumplir lo que el Padre le mandó. El Padre le dijo, yo voy a necesitar que tú vayas para que cumplas lo que Adán no pudo cumplir. Adán fue injusto porque no cumplió el mandamiento, pero tú vas a venir y vas a cumplir todos los mandamientos y cuando los cumplas te voy a decir, tú eres justo. Y después, cuando ya haya sido justo, también yo voy a tomar el pecado de todos ustedes. El pecado es como la ropa. El pecado es como una ropa sucia, una ropa maloliente, que el Señor nos la quita. Está sucia, no puede ni tocarse, está apestosa, no puede vivir nadie con ella. Ese es nuestro pecado. Y agarra y se lo pone a Jesucristo en la cruz. Esa se llama imputación. Lo que es mío se lo imputa a Cristo en la cruz. Y ya una vez con todo eso imputado en la cruz, entonces viene la ira de Dios sobre el pecado porque su santidad había sido ofendida. Manda toda la ira de Dios y lo castiga de una forma terrible, pero no porque lo haya hecho malo, sino porque Él nos estaba representando a nosotros, estaba muriendo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Y cuando Jesucristo está en la cruz, dice el credo, descendió a los infiernos. No es que Cristo, una vez muerto, haya bajado a los infiernos y les haya dicho a los diablos, mira, ya ves, ya gané yo, soy el campeón. No. Lo que pasa es que en la cruz Él estaba padeciendo todos los sufrimientos que cada uno de nosotros debemos de padecer para bajar al infierno. Acuérdense de Juan, y acuérdense del hombre rico, que estando en el infierno, ¿qué decía? Alzó sus ojos y ¿qué? Vio a Lázaro y a Abraham, y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro porque que moje su dedo con agua y que venga y me lo ponga, porque estoy en este fuego que calcina. En el infierno hay un sufrimiento terrible, no puede uno saciarse con nada, y la sed es tan grande que hay desesperación que hasta grita uno, ¿no? Y el Señor Jesucristo en la cruz dijo, tengo sed, tomando nuestro lugar en el infierno, tengo sed, sufriendo en la cruz el infierno. Por eso cuando el credo dice bajó a los infiernos, eso es lo que significa, que Él tomó ese castigo. Una de las cosas más espantosas que hay en el infierno es la ausencia de Dios. Cuando uno no tiene esa comunión con Dios, ese acercamiento, pasa lo de Adán, ¿no? Una desesperación, una depravación total. Y el castigo más grande que hay en el infierno es que Dios no está ahí, la ausencia de Dios.
Es el sufrimiento que todos los pecadores deberíamos de sufrir. Pero Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento. Así es que este que es mi hijo va a venir a cumplir el plan de redención y los va a salvar a ustedes. Una vez que cumple esto, el Señor dice: consumado es. ¿Consumado es qué? El plan. Consumado es el plan. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es el plan. Ya se terminó todo. Ya la salvación está hecha. Por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santos. Ya está la salvación hecha. Y cualquiera que quiera agregar a eso, maldito sea, dice Pablo. Porque ya la salvación está hecha. Y esa salvación el Señor le llama justo. Y esa justicia de Cristo, el Señor la toma y se la da al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y se la coloca a un hijo. Y le dice: tú eres justo. Y entonces Dios, cuando lo ve ya sin pecado. ¿No es maravilloso todo esto que vino a hacer el Señor? Este es mi Hijo amado, el más poderoso de todos. Vivamos hermanos, vivamos para Él. Que Dios los bendiga.